Que la paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hoy, una vez más, comparto contigo esta reflexión tomada de la palabra de Dios, del magisterio de la Iglesia, para renovar nuestra esperanza. Y de eso voy a hablar, renovando nuestra esperanza. Ante un mundo, ante situaciones dramáticas que vivimos. Veía un video que el título era ¿qué le está pasando al mundo? Terremotos, esto, lo otro, violencia, tal. Pero desde la fe cristiana tenemos esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues entonces, manos a la obra. ¿Qué tal si nos preparamos para reflexionar, hablar acerca de renovando nuestra esperanza? La palabra renovar, ¿qué significa la palabra renovar? La palabra renovar, etimológicamente hablando, significa hacer nuevo algo que ya existe. Hacer nuevo algo que ya existe. Entonces, renovar la esperanza es, ¿tenemos esperanza? Sí. Desde el momento del bautismo, el Espíritu Santo nos ha dado 3 virtudes que comúnmente las conocemos como virtudes teologales: el amor, la fe y la esperanza. Por lo tanto, volver a ser nueva la esperanza implica reflexionar, interiorizar. Y estamos en el año jubilar. Estamos llamados a ser peregrinos de la esperanza, a ser portadores de esperanza en cualquier ambiente, en cualquier lugar donde nos encontremos, especialmente nosotros los laicos. San Pablo en la carta a los Romanos dirá algo muy especial en el capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y paz en el camino de la fe y haga crecer en ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí este versículo 13 del capítulo 15 de la carta a los Romanos lo podemos dividir en 2 partes. Primero, que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y paz en el camino de la fe. Que nos colme. El Dios de toda esperanza. No es el Dios de una esperanza a medias, parcial. No, el Dios de toda esperanza. Porque la raíz de la esperanza cristiana son las promesas del Señor. Y luego dice, el anhelo de San Pablo es, y haga crecer en ustedes la esperanza. O sea, anhelar crecer en esperanza es reafirmar nuestra fe en el día a día, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de los conflictos, de las situaciones adversas. Alimento mi esperanza. Por lo tanto, si ya nos acercamos a la palabra de Dios, ahora miremos lo que nos dice el catecismo en relación a la virtud de la esperanza. Usted puede tomar del numeral 1817 hasta el numeral 1821. Ahí se nos habla de la virtud de la esperanza, del 1817 al 1821. Tomaré únicamente el 1818. Dice, la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. Las purifica para ordenarlas al reino de los cielos. Protege del desaliento. Sostiene en todo desfallecimiento. Dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Numeral 1818. Algunas frases, elementos del numeral 1818. Dice que la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. O sea, una persona
que renueva su esperanza, por ende, es una persona que comienza también a ver la vida desde una perspectiva más de felicidad, a no quedarse con la amargura, a no ser una persona quejosa, amargada, frustrada, enojona. Una persona de esperanza dice que Dios ha puesto en el corazón de esa persona el anhelo de felicidad. Y el anhelo de felicidad es un anhelo de contentamiento, de paz, de tranquilidad. Luego también dirá el numeral que asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. O sea, hoy te has levantado, hoy has culminado el día laboral o vienes empezando el día laboral. Hay una esperanza, hay un anhelo de hacer las cosas bien, de mejorar en esto, de superar esto, que ante esta situación crítica voy a hacer esto. O sea, esa esperanza tiene que llevarnos y debemos de llevarla, mejor dicho, a todas las áreas de nuestra vida. Pero el catecismo nos dice que esta esperanza, como virtud teologal, nos va purificando esas actividades, esos anhelos, esas acciones que nosotros llevamos. Desde la esperanza nos va purificando para ordenarlas en torno al reino de los cielos. O sea, una persona, un peregrino de esperanza, es una persona que establece prioridades. La esperanza, virtud teologal, nos lleva a establecer prioridades. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo, esa es la esperanza, y todo se nos va a dar por añadidura. Tengo la esperanza de la añadidura porque estoy buscando el reino, porque busco el reino de Dios. También el catecismo nos habla de que la esperanza nos protege del desaliento. Por eso, insisto, la esperanza tiene raíces en la palabra de Dios, en las promesas del Señor, en cómo Dios ha actuado, en cómo el Señor se ha mostrado. No puede haber una esperanza cristiana en una persona cuyo corazón está endurecido. Dios me abandonó, Dios no me escucha, Dios me está castigando. Ahí no hay esperanza. Ahí no hay esperanza. Pero en una persona que dice, estoy viviendo un momento difícil, pero no dejo de orar, sé que el Señor está conmigo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque estoy llorando, aunque experimento tristeza, todo, pero tengo fe, tengo confianza, porque el Señor me está permitiendo este momento duro, porque tiene algo preparado para mí. Esa es una persona de esperanza. Nos protege del desaliento. No, es que ya no quiero ir a la iglesia. No, es que Dios se olvidó de mí. Cuidado con el desaliento. Cuidado. Luego también el numeral 1818 del Catecismo nos dice que nos sostiene ante el desfallecimiento. Cuando ya no tengo fuerzas, cuando ya no tengo alegría, cuando ya perdí la paz, cuando ya no tengo serenidad, cuando todo lo miro oscuro, cuando no encuentro solución a esto, cuando se me ha convertido en una carga tremenda. La esperanza me sostiene en ese momento de debilidad humana que todos nosotros lo vivimos. Todos nosotros vivimos la experiencia de Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, si no, que se haga tu voluntad. No me resisto ya, me someto a ti. Desfallecimiento. Tengo la esperanza que Dios va a actuar. Sé que el Señor no me ha abandonado. Sé que el Señor está conmigo. Pero si tú alimentas el desfallecimiento, dices, no, pues mire, me quedé en el dolor. Sí, mi hijo se murió, mi mamá se murió, mi hermano se murió. Me quedo en el dolor, me enterré con el muerto. Ahí se enterró la esperanza. Y es ahí donde la gracia del Espíritu Santo viene a renovarnos. Por eso la esperanza, dice el Catecismo, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. ¿Qué es eso? Las promesas del Señor. Dilata el corazón, es que lo hace pequeño. La esperanza me hace pequeño, me hace entender que estoy en las manos del Señor. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿Quién dijo eso? ¿Judas? ¿Pedro? No, Jesucristo.
Dilata mi corazón, Señor, aquí estoy, aunque no te siento, pero es que no debo de sentirte, es que la fe es una convicción profunda. Señor, aquí estoy ante tu presencia, por ejemplo, ante Jesús sacramentado, aquí estoy. Dilata mi corazón, Señor. Dilata mi corazón para que no dude en tus promesas. Dilata mi corazón para que sepa esperar tu respuesta. Señor, sé que tú estás conmigo. Sé que tú me acompañas, sé que tú tienes la única palabra, no la última, sino la única. Y luego el catecismo nos dice que la esperanza como virtud teologal nos preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. O sea, sabernos amados, sabernos acompañados, sabernos fortalecidos. Uno de los hombres, de los discípulos de Cristo, que comprendió esto y lo vivió en carne propia, fue San Pedro. A Pedro en uno de los evangelios le dice, el diablo ha pedido ¿qué? Zarandearte. Yo estaré orando por ti. O sea, le dice Jesús en otras palabras, no voy a evitar la zarandeada te la va a dar el diablo, pero yo voy a estar orando por ti, para que cuando termine, tú vayas y consueles, acompañes a tus hermanos. Pues este Pedro, que fue zarandeado, dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha engendrado a una esperanza viva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pedro, que ha experimentado también la resurrección de Cristo en él, porque Pedro es un nuevo Pedro, nos hace ver que nos ha engendrado a una esperanza viva. Y esa esperanza viva es Jesucristo. No es tu conocimiento, no es tu dinero, no son los contactos que tú tienes con algunos amigos, políticos, empresarios, no. Es con Jesucristo. Por eso es que la esperanza implica confiar en Dios. La esperanza implica tener esa certeza en las promesas de salvación que Dios nos ha hecho y que le encontramos en la palabra. Por eso es que la esperanza se alimenta de la palabra. Y alimentarme de la palabra me promueve también a alimentarme de los sacramentos. Por lo tanto, el alimentarme de la palabra y alimentarme de los sacramentos me lleva a alimentarme de la comunidad. Y es la comunidad la que me da la palabra, y es la comunidad parroquial la que me da los sacramentos. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos entender. El anhelo de Dios es que seamos felices, pero para vivir ese anhelo de Dios de la felicidad, yo tengo que estar en comunión con el Señor. Yo debo de tener esa certeza de que Dios está conmigo. Por eso, la esperanza como virtud tiene que ver con esa expectativa segura, esa convicción, esa expectativa, esa convicción de que soy un hijo, soy una hija de Dios, de que mi Padre no me abandona. La virtud de la esperanza se alimenta de la virtud de la fe. Por lo tanto, yo tengo que buscar madurar en la fe para ser un peregrino de la esperanza. Promover esperanza desde mi fe, desde saber dar razón de mi fe. Querido hermano y hermana, la esperanza cristiana no es un conjunto de ideas o de conceptos, de ideología. No, la esperanza cristiana es una persona y es Cristo. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Vengan a mí los que están cargados y agobiados, que yo les daré descanso. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo se les dará por añadidura. En la medida que tú y yo tenemos una comunión real, verdadera, consciente con Jesucristo, la esperanza se va fortaleciendo. Entonces nuestra vida se convierte en un ejemplo, en un signo de esperanza para otros. La esperanza, queridos hermanos, esa virtud teologal nos da la capacidad de resistir los golpes de la vida.
Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero si no, que se haga tu voluntad. La esperanza está centrada en la voluntad de Dios, no en mi voluntad, no en mis deseos, no en lo que yo quiero, sino en el proyecto de Dios. Señor, ¿qué me quieres enseñar en esto que estoy viviendo, en esta experiencia que estoy pasando? Señor, ¿qué me quieres revelar? Por eso la esperanza nos da el deseo, por ejemplo, de crecer, nos da el deseo de estar más en comunión con el Señor, nos da el deseo de ser más cristianos, de tener una fe más vivencial. La esperanza nos promueve a una fe más adulta, más madura, donde, aunque esté pasando momentos de tribulación, mantengo serenidad, busco discernir, busco acompañamiento, hablo de mis dolores, de mis tristezas, pero no pierdo el anhelo de que un día el Señor se va a revelar de manera maravillosa en mi vida y me va a sacar de esto, me va a promover a una experiencia totalmente diferente. La esperanza nos pone en movimiento. Es como los discípulos camino de Emaús, que van sin esperanza y el Señor se les pone al lado, le habla y ardía el corazón cuando les partió el pan, cuando les hablaba de la palabra, de la Escritura, les ardía el corazón, les ardía su mundo interior y se vuelven a la comunidad. Y vuelven como peregrinos de esperanza. Vuelven porque es que lo hemos reconocido al partir el pan. Entonces, la esperanza nos pone en movimiento, nos hace ir hacia los demás, nos lleva a ir descubriendo la novedad del reino. Por lo tanto, la esperanza cristiana es fuerza. ¿Fuerza para qué? La esperanza cristiana, queridos hermanos y hermanas, es fuerza para luchar contra nuestro propio egoísmo, contra nuestra negatividad, contra nuestras miserias. La esperanza siempre nos hace levantar la mirada en la misericordia de Dios. La esperanza nos promueve a un camino en libertad, a un camino en santidad. No me quedo bajo el yugo del pecado, no me quedo allí. No me quedo condenando a nadie, porque sé que el Señor en su infinita misericordia me acompaña. La perseverancia me promueve a confiar en este camino de conversión, que es un camino de liberación, que es un camino de restauración de la vida. Entonces, imagínate tú cuando una persona pierde la esperanza, cuando un esposo pierde la esperanza en su cónyuge. Dice, no, esta persona no va a cambiar, esto ya no tiene sentido, hasta aquí nomás llegamos, hasta aquí nomás. Y entonces, ruptura, separación, divorcio. Pero cuando hay una esperanza, ambos tienen ese anhelo de nos vamos a dar una nueva oportunidad, vamos a empezar a recibir terapia, vamos a ir a la iglesia, vamos a perdonarnos, voy a empezar un camino serio, un proceso serio de conversión. Surge la esperanza que te da la fuerza y te pone en camino y que te va llevando a una vida diferente, a una vida en novedad. ¿Cuántos testimonios podríamos escuchar o somos testigos de que en algún momento más de alguno había perdido la esperanza cuando de pronto el Señor les sorprendió en el camino de la vida y les empezó a transformar su mente, su corazón, y ahora son personas, matrimonios, familias que viven la plenitud de la gracia de Dios? Por eso, la vida en Cristo es una vida en esperanza. Es una vida en esperanza, porque el Señor siempre nos da una palabra, porque esa palabra penetra en nuestro corazón, porque la vida en Cristo es aprender a caminar con Él y aprender a caminar como Él, aprender a caminar en Él y como Él. Entonces, asumir toda esa experiencia de vida de Cristo, su experiencia de pasión, que quizás en este momento la estás viviendo tú, y luego la experiencia de resurrección, la glorificación. O sea, ese ciclo de vida de Cristo se da en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de entender que la vida en Cristo nos nutre esta virtud de la esperanza a tal grado que le servimos, a tal grado que en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras fatigas, en medio de nuestro pecado, la gracia de Dios está ahí. La gracia de Dios está ahí. La gracia de Dios está ahí. Por eso es que
la esperanza cristiana está marcada por, decir así, está marcada en primer lugar por la paciencia. Tenemos que aprender a ser pacientes en los momentos difíciles, en los momentos duros, en los momentos de prueba. Segundo, está marcada la esperanza cristiana por la perseverancia. Continúo, avanzo, no dejo de orar, no dejo de comulgar, no dejo mi comunidad, no dejo de meditar la palabra, sigo. Y por último, fidelidad. Señor, es que no te voy a cambiar por nadie. No voy a enterrar la fe. No voy a ocultar mi fe. No. Por eso estas tres virtudes como que marcan, ¿no? Que nutren la esperanza, la paciencia, la perseverancia, la fidelidad. Por eso nosotros necesitamos buscar vivir una fe, una esperanza activa, no pasiva. Una esperanza activa, no pasiva. No dejes de confesarte, no dejes de participar de la Eucaristía, no abandones tu comunidad. O sea, todo esto nos promueve a una certeza, a una convicción. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser discípulos de la esperanza. El mundo de hoy está perdiendo la esperanza. Todo es negatividad, todo es tristeza, todo es violencia, todo es mala noticia. Que nuestra vida sea una buena noticia para los demás, empezando en casa. Que seamos buena noticia en el trabajo. Nosotros necesitamos alimentar la esperanza, y la esperanza se alimenta a través de los sacramentos, a través de la reflexión de la palabra, a través de la comunidad, a través del apostolado. Por eso no te encierres en tu dolor. Aprende a confiar en la palabra de Dios. Aprendamos a morir a nosotros mismos. Aprendamos a entender que el Señor tiene propósitos grandes. Y es ahí donde nuestra actitud para ser peregrinos realmente de esperanza, nuestra actitud debe de ser la actitud del discípulo. Mi abandono, tú eres mi Señor, no hay ningún otro Señor, tú eres mi Maestro, no hay otro Maestro. Mi fuente de vida eres tú, Jesús. Quiero aprender a caminar contigo y a caminar como tú caminas, como has caminado. Todo esto nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a mantener la mirada en el cielo, a llevar una vida de oración. Sin vida de oración no hay esperanza, no hay vida de fe. Por eso es fundamental el hecho de que seamos conscientes que somos responsables nosotros de nuestra esperanza, de esa virtud teologal. Así que, querido amigo y amiga, ojalá que lo que hoy he compartido te anime, te inspire a hacer un alto, a reflexionar sobre ser peregrinos de la esperanza. Recuerda que la esperanza es una virtud teologal, pero nos toca a nosotros custodiarla. Bendiciones, que la gracia de Dios nos siga acompañando para que nuestra vida se nutra desde la virtud de la esperanza. Un abrazo fraterno en Cristo y María.